Hola gente, ¿cómo están? Bueno, espero que estén pasando un día excepcional. Y bueno, aquí estamos nuevamente con un nuevo video. Y bueno, hoy les voy a contar un poquito cómo me recuperé de, del COVID, porque creo que es importante, ¿no? Eh, Pero bueno, antes de hablar de eso, como siempre les digo, suscríbanse al canal, denle like al video, comenten, compartan los videos, si les gustan estos temas, por supuesto. Y bueno, síganme también por las redes sociales, @Fede Medina Wellness en Instagram, Fede Medina Wellness también en Facebook. Y bueno, les voy a contar un poco por qué les quiero hablar un poquito de mi recuperación de, del tema del COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque justo hoy viernes se cumple una semana desde que me dieron el alta médica del COVID. Les voy a contar cómo yo también viví un poco el COVID, o sea, atravesé los días que tuve COVID y cómo me fui recuperando y cómo me siento ahora. La realidad es que yo me doy cuenta que tengo síntomas de COVID. Si no me equivoco, fue un martes por la mañana. Yo voy el lunes a la noche a jugar squash, es algo que hago habitualmente, y, y ya me sentía muy cansado, me sentía raro jugando. A la mañana me despierto muy temprano, como siempre, y cuando voy a tomar primero la creatina que yo suelo tomar, que tiene un gusto a frutilla, no le siento el gusto directamente. Bueno, me pareció extraño, me llamó la atención, pero no sé, quizás se podía deber, no sé, a la creatina o que era muy temprano porque eran las 5 de la mañana y no sé. Pero después me hice un café y tampoco le sentí el gusto al café, lo cual ya me empezó a llamar mucho la atención, muchísimo la atención. Digo, bueno, estos son síntomas de COVID. Esperé un poco más tarde, un par de horas más tarde, tomé el desayuno y ahí ya me di cuenta, o sea, en mi desayuno yo como huevos revueltos y galletas de arroz, bueno, distintas cosas, y no le sentí gusto a nada, prácticamente a nada. Entonces ahí dije, bueno, evidentemente tengo COVID. Así que al mediodía fui a hacerme el hisopado y esa noche no, a la noche siguiente me dan el resultado, era COVID positivo. Hasta ahí los únicos síntomas habían sido perder el olfato y el gusto. Eso era lo único que yo sentía, digamos, no sentí dolores musculares, no sentí absolutamente nada fuera de lo que era perder el olfato y el gusto. Al día siguiente, a los 2 días, empiezo así a sentirme un poquito más raro y tuve como unos pequeños picos de fiebre que lo máximo que tuve fue 37,8 y y bueno, y después en algunos momentos tuve 37,5, 37,2, 37,4, pero nunca volvió a pasar de 37,8. Y una sola vez tuve 37,8. Eso fue así durante unos 4 días, si no me equivoco. Fueron 4 días pero de esos 4 días, los primeros 2 días levantaba un poco de fiebre, debo haber levantado fiebre unas 3 veces en el día. Los primeros 2 días. Al tercer día levanté fiebre una sola vez, que yo cuando levantaba fiebre me tomaba un ibuprofeno 600, y me bajaba la fiebre y ya estaba bien. Y el cuarto día ya prácticamente no tuve fiebre, tuve 37,3, 37,4, pero no tuve fiebre.
ni siquiera tuve necesidad de tomar el ibuprofeno. Y después de ese cuarto día no tuve más síntomas. Y tuve 4 días siguientes, yo tenía que llegar a los 10 días de aislamiento, y resulta que yo estaba en el día 6 a todo esto. Bueno, los 4 días siguientes ya empecé de a poco a recuperar también el olfato y el gusto. Y para cuando me dieron el alta yo ya había recuperado casi todo lo que era el olfato y el gusto. Y hacía 4 días que no tenía fiebre, no tenía ningún otro síntoma. La verdad es que en mi caso, bueno, como ven estoy tomando jugos verdes, que esto es una de las cosas que yo volví a, que volví a implementar durante esos 10 días de aislamiento. Yo había dejado de tomar jugos verdes, o por lo menos no tan seguido, y empecé de vuelta a tomar jugos verdes. Pero bueno, ahora les voy a contar un poco que fueron las cosas que hice también para combatir el cuadro este de COVID, ¿no? Eh, Cuestión que cuando me dieron el alta yo ya no tenía nada, no tenía ningún tipo de síntoma ni nada. Me dan el alta el viernes pasado, hoy es viernes, hace una semana exactamente, y el sábado, o sea, me voy a jugar un torneo de squash y lo termino ganando. Gano un torneo de squash el fin de semana pasado, porque yo ya me sentía bien. Entonces la verdad es que mi recuperación en lo personal fue absoluta. O sea, yo sigo entrenando. De hecho, mientras tuve COVID, entrené en mi casa, excepto 2 días que fueron esos 2 días que me subió la fiebre, el primer día 3 veces y el segundo día 2 veces. Bueno, esos 2 días no me sentía bien o con fuerzas suficientes como para entrenar. Esos 2 días no entrené. El resto de los 10 días, o sea, los otros 8 días, sí entrené. Entrené acá en mi casa. No entrené quizá con la intensidad y con el nivel de entrenamiento que yo hago en el gimnasio, simplemente porque acá no tengo los medios que yo utilizo en el gimnasio. Yo acá tengo mis barras y unas pesas, pero no es lo mismo que entrenar en el gimnasio, pero entrené. O sea, no frené. Y, y bueno, eso es lo que quiero decir. Digamos que a mí, en lo personal, no me afectó mucho el cuadro de COVID. La verdad es que en lo personal no me afectó mucho. Yo creo que también se debe a distintos factores. Eh, de alguna forma, mi sistema inmunológico también evidentemente, es un sistema inmunológico fuerte, y yo creo que se debe también o principalmente a los hábitos saludables que yo vengo teniendo hace muchos años. Yo hace unos 5 años que no tenía una gripe, ni siquiera una gripe, nada, absolutamente nada, ningún tipo de enfermedad, ni de resfrío, ni de, ni de fiebre, ni de febrícula, ni nada, absolutamente nada en 5 años. Entonces, por supuesto que me podía contagiar de COVID, yo eso lo sabía. ¿Por qué? Porque yo ya había, o sea, desde septiembre que voy al gimnasio todos los días, que estoy haciendo una vida bastante normal, digamos, salgo, hago las cosas que tengo que hacer, no dejo de hacer. Por supuesto, trato de más o menos de cuidarme, de estar atento, pero bueno, o sea, lo que pasó es que en algún punto me contagié y era algo esperable. Entonces, yo sabía que eso podía pasar, pero también confiaba en mi sistema inmunológico, confiaba en todo lo que yo invertí en estos años en salud, en mi salud, en todo lo que invertí comiendo de manera sana, en todo lo que invertí entrenando y generando muchos anticuerpos y muchas endorfinas a través del entrenamiento. Y evidentemente eso dio sus resultados. Yo me contagié un día jugando al squash, donde éramos 3 personas, no solo yo, dos amigos más. Y ellos dos tuvieron síntomas mucho más fuertes que yo, y de hecho todavía no terminan de recuperarse. O sea, el virus que nos contagió a los 3 fue el mismo. Eh, Lamentablemente ellos todavía no terminan de recuperarse,
Y yo hace una semana que tengo el alta, pero no solo hace una semana que tengo el alta, porque 4 días antes de mi alta, yo ya estaba bien. O sea, hace 11 días. A mí el COVID me influyó 4 días, 5 días, que perdí el gusto y el olfato. Durante unos 5 días lo habré perdido. Y 2 o 3 días que tuve algo de fiebre. Eso fue todo para mí. En el caso de mis otros dos amigos, ellos siguen todavía muy debilitados, siguen incluso teniendo algunos picos de fiebre, han perdido los dos el olfato y el gusto y todavía no lo han recuperado. Entonces, evidentemente, mi estilo de vida me ha servido para defenderme de esta enfermedad que, bueno, en algunos casos es muy, muy complicada. O sea, la verdad, ha muerto mucha gente como consecuencia de esto, pero me parece que hay una conclusión que es muy, muy evidente y muy determinante, que es, depende mucho del huésped, depende muchísimo de la persona. Y no creo que sean solo los factores de alimentarse bien, entrenar, descansar. No creo que sea solo eso. Yo creo que también hay todo un aspecto que tiene que ver con algo mucho más profundo, con un aspecto por ahí más mental. En lo personal, en todos esos días que yo tuve, digamos, esta enfermedad, eh, en ningún momento tuve miedo. En ningún momento me hice la cabeza o en ningún momento me dejé llevar por el miedo. No miré noticieros, no miré absolutamente nada que tuviera que ver con la información respecto del COVID. Absolutamente nada, nada. No, ni siquiera una sola vez en Google busqué nada que tuviera que ver con el COVID. No miré ni un noticiero, ni una noticia referida al COVID. No tengo idea, pero no tengo ni idea cuántas personas fallecen por día por COVID, cuántas personas se contagian por día acá en mi país o en los países vecinos. No tengo idea. Yo traté el COVID como si me hubiera agarrado una gripe, como lo hacía cuando me agarraba una gripe hace 5 años. ¿Qué hice? Empecé a sentir un poco de malestar en el cuerpo, reposo, me subía la fiebre, ibuprofeno, tranquilidad, comer muy sano, todos los días me hice licuados de jugos verdes, de paso de tomar un trago. ¿Qué le pongo al jugo verde? Le pongo espinaca, le pongo banana, le pongo manzana, le pongo jengibre, le pongo cúrcuma, le pongo muchas cosas que son hiper saludables. De eso, 1,5 litros por día. Mucha agua, comer sano, bajé las proteínas, aumenté la ingesta de verdura. ¿Por qué? Porque las proteínas no son lo mejor para lo que son los virus y todo esto. Entonces bajé la ingesta de proteína, por eso también estoy más magro, porque perdí más grasa. Ajo, comí muchísimo ajo. Total, como no sentía el gusto y el olfato, me comía directamente las cabezas de ajo enteras. Y eso hace muy, muy bien, porque mata todo lo que son las bacterias y todo. Y los bichos que uno puede tener adentro, el ajo los liquida. Entonces, lo que hice fue eso, y descansé. También descansé, por momentos necesitaba descansar, no podía hacer mis actividades, incluso quizá mis actividades laborales o mis proyectos, con la intensidad con la que la venía haciendo, porque necesitaba descansar. Mi cabeza también necesitaba descansar, mi cuerpo necesitaba hacer reposo, entonces hacía más reposo. Y así fue como lo atravesé. Y sinceramente, hoy, una semana después del alta, estoy realmente excelente. Hay muchas personas que dicen que les han quedado secuelas, que han perdido fuerza,
que han perdido algo de aire, como que necesitan recomponer un poco el tema del aire, que no terminan de sentirse igual que como se sentían antes. En lo personal, me siento perfecto. No sé si me siento incluso mejor que antes del COVID. Eh, la verdad es así, por lo menos como lo vivo yo. Y esa era mi idea también, salir de eso más fortalecido de lo que entré. ¿Por qué? Porque sí es una enfermedad, digamos, evidentemente fuerte, porque es una realidad, el virus existe y la enfermedad está. Yo también sabía que si yo la atravesaba con éxito, y yo esperaba que si la atravesaba con éxito, iba a salir más fortalecido de la situación, y eso fue lo que busqué. Por eso también me la tomé así. Y bueno, la verdad es que me dio resultado, pero de alguna forma yo esperaba que me dé ese resultado. Yo confiaba también en todos estos años de vivir de una manera muy saludable, porque es así como vivo, y confiaba en todo ese, en esa espalda, ¿no? En ese background que yo tengo de, de, de vida sana, que esa iba a ser, esas iban a ser mis armas, y así lo son, así lo fueron y así lo son y lo van a seguir siendo. Entonces, mi recomendación, inviertan en salud. Inviertan en salud. No me acuerdo a quién escuché ahora hace poco en algún video hablar de que la mayor riqueza que podemos tener y sobre todo, a partir del año pasado, con todo este tema, es en la salud. La mayor riqueza que podemos tener es en la salud. Entonces, a invertir en la salud, inviertan en salud, inviertan en comer sano, inviertan en descansar, inviertan en entrenar, inviertan en mover el cuerpo, inviertan en cuidar sus emociones, sus estados emocionales es muy importante, muy importante. La cabeza es fundamental. Entonces, ese sería mi consejo. Y lo hablo desde mi experiencia bueno, me ha tocado o yo lo he atraído, pues seguramente yo lo atraje, evidentemente, digamos, atravesar esta enfermedad. Y esta ha sido mi experiencia y estos son los resultados que yo he tenido y que estoy teniendo. Así que, bueno, quería compartirles hoy la experiencia y cómo me siento hoy y cómo me recuperé, cómo atravesé, digamos, la situación del COVID, cómo me recuperé y cómo me sigo sintiendo y me sigo recuperando y cómo voy a seguir estando cada vez mejor. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, denle like al video si les gustó. Y bueno, síganme también por las redes sociales, @Fede Medina Wellness en Instagram, Fede Medina Wellness en Facebook. Y bueno, como siempre, nos estamos viendo.